Nunca imaginé que la persona que llevé en mi vientre, criada en noches de insomnio, a la que enseñé a caminar y a la que alimenté con el último trozo de pan, cuando no había suficiente para los dos, un día me miraría con fría indiferencia y diría: «Muerte de hambre o vete». Esas palabras aún resuenan en mi memoria, no por la crueldad que contenían, sino por la calma y la inexpresividad con la que fueron pronunciadas, como si yo fuera una extraña, no su madre. La gente suele hablar del dolor de perder a un ser querido por la muerte. No hablan tanto del dolor de ser olvidado, descartado o, peor aún, abandonado intencionalmente por alguien que creaste de tu propio cuerpo. Esta no es una historia de venganza. Ni siquiera es una historia de perdón. Es una historia de cómo a veces quienes nos traicionan no son nuestros enemigos, sino de nuestra propia sangre, y cómo, a pesar de todo, la vida tiene una extraña forma de enseñar lecciones a las mismas personas que una vez creyeron tener poder sobre los demás. Me llamo Ana. Tengo 67 años y durante la mayor parte de mi vida me he considerado una mujer tranquila y común. No fui política, famosa ni empresaria. Simplemente fui madre de 2 hijos. Mi esposo, Mikhail, falleció hace 10 años de un infarto. Fue repentino, inesperado, y dejó un vacío permanente en mi vida. Él había sido la única figura constante a mi lado, mientras construíamos una casa de la nada, trabajando horas extras, ahorrando y escatimando, eligiendo muebles de segunda mano y riéndonos con café instantáneo barato durante los duros inviernos. Sin él, me sentí como si estuviera en un precipicio, aferrándome apenas a algo significativo. Pero recordé que aún tenía a mis hijos, Alexei e Ilya, ambos adultos con sus propias familias. Seguramente, pensé, las semillas de bondad y sacrificio que había plantado volverían en forma de cariño, aunque modesto, en mi vejez. Fue Alexei quien primero se ofreció a acogerme. Después del funeral de Mikhail, se quedó junto a la tumba. Me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, ya no deberías estar sola. Ven a quedarte con nosotros. La casa es grande. A Vika y a los niños les encantará tenerte aquí». Al principio dudé. No quería ser una carga. Pero Alexei siempre había sido mi primogénito, el más responsable, o eso creía. Era el que se desvelaba estudiando sin que nadie le dijera nada. El que ayudaba a su hermano menor a atarse los zapatos. El que me acompañaba a la tienda cuando nevaba demasiado. Confiaba en él. Así que empaqué mis cosas. Dejé atrás el pequeño apartamento en el que había vivido con Mikhail y me mudé a la casa de Alexei, en las afueras de la ciudad. Era una casa grande y moderna, pisos pulidos, techos altos, ventanas amplias. Vika, su esposa, me recibió en la puerta con una breve sonrisa y un abrazo algo fuerte. Los niños, gemelos de 7 años, eran educados pero distantes, demasiado pegados a sus tabletas para prestar atención a la mujer arrugada con una maleta. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Intenté no molestarlos. Limpiaba lo que podía. Cocinaba comidas cuando Vika me lo permitía, y me quedaba la mayor parte del tiempo solo en la habitación de invitados. Alexei llegaba tarde del trabajo, siempre cansado, y hablaba poco.
Los gemelos nunca me hicieron preguntas, y Vika gradualmente dejó de tener conversaciones intrascendentes. Pronto, las cosas sutiles empezaron a cambiar. Mi ropa volvía aún sucia. La comida se guardaba en estantes más altos, inaccesibles para mí. Empezaron a cenar sin llamarme a la mesa. A menudo me encontraba rebuscando en la nevera por la noche, con la esperanza de que sobrara algo. Una o dos veces, Vika me dijo, medio en broma, «Tenemos un presupuesto ajustado este mes. Quizás deberíamos evitar los dulces». No dije nada. No quería conflictos. Me dije a mí misma que era solo un ajuste, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando, y no a mi favor. Una noche, los oí discutir a puerta cerrada. La voz de Vika, cortante y frustrada. «No firmé para cuidar de tu madre. Esta es nuestra casa, no una residencia de ancianos. Que vuelva a donde vino». Alexei respondió con tono inexpresivo, «No tiene a dónde ir». Hubo una pausa, y luego Vika volvió a decir, «No es mi problema. Estoy harta de fingir». A la mañana siguiente, mi porción del desayuno simplemente no estaba. Ni pan, ni té. Esperé en silencio en la cocina, mientras ellos se movían afanosamente, fingiendo no verme. Los chicos se reían, pidiendo sirope. Vika les sirvió panqueques con coberturas brillantes y azucaradas. Alexei tomó su café y leyó sus correos en su teléfono. Nadie me miró, ni una sola vez. Cuando salieron de casa, me quedé allí un buen rato, mirando la mesa vacía. No lloré. No quería darles esa satisfacción. Herví una papa que había comprado con mi propio dinero y me la comí sola. Se convirtió en un hábito. Empezaron a tratarme como papel pintado. Ahí estaba, pero invisible. Una vez se me cayó un plato sin querer y me agaché a recoger los trozos. Vika murmuró lo justo. «Si rompes una cosa más, lo pagarás». Lo digo en serio. Alexei no dijo nada. Mi hijo, el mismo niño que se dormía en mi regazo durante las tormentas. Ahora me miraba como si fuera un extraño. La gota que colmó el vaso llegó una fría mañana de febrero. Fui a la cocina y encontré una nota pegada en el refrigerador. No había nadie en casa. La nota decía, «Si quieres comer, compra tu propia comida. O no comas, o vete. Tú decides». Sin firma. Sin disculpa. Solo esas 3 crueles opciones. Ni siquiera eran las palabras en sí, sino la letra. Era la letra de Alexei. Reconocí la curva de la R de cuando me escribió una tarjeta de cumpleaños en 5º grado. Me quedé mirando la nota hasta que me flaquearon las rodillas y me senté en el frío suelo de baldosas, agarrando el asa del refrigerador como si fuera un ancla. No grité. No llamé a Ilya. No escribí una carta. Simplemente hice la maleta sin hacer ruido y me fui. Dejé atrás las pantuflas que había traído de mi antiguo hogar, la foto enmarcada de Mikhail en la mesita de noche y la bufanda de punto que le había hecho a Vika el invierno pasado. Dejé atrás mi orgullo. Tomé un autobús a un pequeño pueblo rural a 2 horas de distancia. Encontré una pequeña habitación para alquilarle a una anciana llamada María, quien me ofreció té sin hacerme preguntas. Tenía ojos amables y manos cálidas. Me dijo,
Pareces alguien a quien le han dicho que no importa. Bueno, aquí sí importas. Y por primera vez en años, creí en alguien. La vida en el pueblo era lenta, tranquila y, en apariencia, común y corriente. Pero algo en su quietud empezó a aliviar las heridas que arrastraba. María, la mujer que me había alquilado la habitación, nunca indagó en mi pasado, pero tenía una forma de hablar con amabilidad que llenaba el silencio sin presionarme demasiado. Cuidaba un pequeño jardín en su patio trasero y a menudo me ofrecía llevar lo que necesitara. Yo le pagaba remendando ropa rota, cocinando estofado, cuando le dolían las articulaciones y barriendo el porche, después de que los vientos otoñales esparcieran hojas por los escalones. Rara vez hablábamos de la familia, y nunca me preguntó por qué había venido sola con una sola maleta y una mirada atormentada. Pero sabía que entendía más de lo que aparentaba. Había visto suficientes mujeres como yo, mujeres que habían sido utilizadas, rechazadas y abandonadas por las mismas personas a las que una vez les dieron todo. A medida que las semanas se convertían en meses, poco a poco, aprendí a respirar de nuevo. Me despertaba con el sol, caminaba hasta el río y escuchaba el sonido de la corriente rozando la orilla. Tejía bufandas por las tardes y vendía algunas en el mercado local. El dinero no era mucho, pero era honesto, y lo más importante, era mío. Había dignidad en ganarse el pan, aunque fuera solo una hogaza. Me hice amiga de algunos aldeanos, gente amable, que desconocía mi historia y no les importaba. No me veían como una anciana a la que tolerar, sino simplemente como Ana, la señora tranquila, que siempre llevaba té caliente a las reuniones comunitarias y ayudaba a los niños a encontrar sus mitones perdidos. Sin embargo, incluso en esa nueva vida pacífica, algunas noches los recuerdos se colaban sin ser invitados. Recordaba la voz de Alexei, antes cálida, ahora hueca, y la imagen de esa nota en la nevera regresaba como una cuchilla en mi corazón. Me decía que estaba sanando, y en muchos sentidos así era, pero algunas heridas no sangran, se calcifican y permanecen ahí, dentro del pecho, hasta que algo las libera. Ese momento llegó casi un año después de mi partida. Era una tarde fría de finales de noviembre cuando recibí una llamada. El número me resultaba desconocido, pero algo en mi interior me decía que contestara. Al otro lado de la línea se oía una voz de mujer, temblorosa, vacilante. Ana Pavlovna. Ella es Elena. Soy la esposa de Ilya. Me enderecé, sobresaltada. Hacía meses que no hablaba con mi hijo menor. Me había llamado varias veces después de irme, pero nunca contesté. No quería revivir la vergüenza, ni explicar nada. Pensé que no le importaba lo suficiente como para buscarme. No quiero entrometerme, continuó Elena, pero se trata de Alexei. Algo pasó. Se me encogió el corazón. Hubo un momento de silencio entre nosotros, como si ella estuviera considerando si continuar. Finalmente, dijo: perdió su trabajo hace 6 meses. La empresa quebró y tenían deudas. La casa desapareció. Vika se llevó a los niños y se fue. Se ha estado quedando en el sofá de un amigo, pero eso también terminó. Él, bueno, no tiene a dónde ir. Creo que está durmiendo en su coche. No podía hablar. No sentía ni alegría ni tristeza, solo una quietud abrumadora,
como si el tiempo se hubiera congelado momentáneamente, y esperara a que decidiera cómo reaccionaría. «Sigue preguntando por ti», dijo Elena. Le dije que no sabía dónde estabas, pero entonces María, la mujer con la que vives, vino a nuestro puesto en el mercado. Te mencionó. Así conseguí este número. Le di las gracias, apenas capaz de articular palabra. Al colgar, me quedé inmóvil durante horas, mirando la manta tejida que tenía sobre el regazo. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en el niño de ojos brillantes que una vez corrió hacia mí, con una rodilla raspada, y lloró en mi hombro. ¿Dónde se había metido? ¿Seguía allí, enterrado bajo el orgullo, el arrepentimiento y el fracaso? ¿O lo había perdido para siempre? Al día siguiente, le pregunté a María si le importaría que invitara a alguien a quedarse unos días. Me miró con una dulzura que parecía comprensión. «No necesitas dar explicaciones», dijo. «Si necesitas perdonar a alguien, la puerta siempre está abierta». 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez era de Alexei. Su voz había cambiado. Era más lenta, más frágil, desprovista de su seguridad habitual. «Mamá». «Swing», dijo, y luego guardó silencio durante casi 1 minuto. No lo apresuré. Cuando por fin volvió a hablar, fue apenas un susurro. «Lo siento. No tengo excusas. Sé que te fallé. Ni siquiera sé qué te pido. Pero necesito verte». Le dije que viniera. Llegó esa noche, más delgado de lo que recordaba, sin afeitar, con ojeras y un abrigo largo que parecía demasiado grande para su figura cada vez más pequeña. Al verme, se quedó paralizado en el umbral. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no avanzó. Abrí la puerta del todo y me hice a un lado. Entró despacio, como quien entra en una iglesia por primera vez en años. No habló mucho esa noche. Simplemente se sentó a la mesa mientras yo preparaba la sopa y me observaba las manos como si no pudiera creer que estuviera ahí. Le serví un plato lleno y lo miró fijamente un buen rato antes de comer. No dijo «gracias». No le hizo falta. Su silencio fue más pesado que cualquier disculpa. Esa noche durmió en el catre del rincón. Lo oí llorar mientras dormía. En los días siguientes intentó ayudar. Cortó leña, cargó la compra e incluso reparó un panel roto de la cerca sin que se lo pidiera. No habló del pasado y yo no insistí. Había cosas entre nosotros que no se podían arreglar con palabras, pero él lo intentaba. No solo para sobrevivir, sino para demostrar que ya no era el mismo hombre que escribió esa nota en el refrigerador. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, finalmente habló. Pensé que lo tenía todo resuelto. Dijo en voz baja: carrera, familia, poder. Creí que era demasiado inteligente para caer. Y entonces, cuando todo empezó a derrumbarse, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no quedaba nadie. Vika se fue. Mis amigos desaparecieron. Incluso los chicos apenas me hablan ahora. Me lo merecía. Pero lo peor no fue perder la casa ni el trabajo. Fue darme cuenta de que destruí la única relación que podría haberme salvado. Entonces me miró. No como un hombre que buscaba compasión, sino como un hijo que finalmente había comprendido lo que había perdido. «No espero perdón», añadió, «pero necesito aprender a ser mejor persona. No sé por dónde empezar, excepto aquí».
No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras se asentaran en la habitación como polvo que se refleja en la luz del fuego. Finalmente le dije: «Nunca se suponía que fueras perfecta. Se suponía que fueras amable. Eso es todo lo que siempre quise». Él asintió, tragando saliva con dificultad. Puse una mano sobre la suya y, por primera vez desde aquella terrible mañana en la cocina, sentí que tal vez, solo tal vez, no lo habíamos perdido todo. A medida que la nieve comenzaba a derretirse y los primeros indicios de la primavera se extendían por los campos frente a la casa de María, el pequeño y frágil hilo de reconciliación que se había formado entre Alexei y yo comenzó a extenderse más de lo que ninguno de los dos esperaba. Durante las primeras semanas, nuestra rutina fue sencilla y cautelosa. No hablábamos del pasado a menos que surgiera en un momento de vulnerabilidad, e incluso entonces era breve, casi accidental. La mayoría de los días estaban llenos de tareas sencillas: cortar leña, plantar plántulas tempranas, reparar el techo con goteras del cobertizo, caminar al mercado por harina o jabón. En esa labor silenciosa, algo honesto crecía, algo que no era exactamente confianza, pero tal vez el comienzo de la comprensión. Y entonces, justo cuando el aire comenzaba a calentarse y la tensión comenzaba a disminuir, la vida nos recordó que la sanación nunca es lineal y que el perdón no protege a nadie de las consecuencias. Todo empezó con una carta. Ni una llamada, ni un correo electrónico, sino un sobre blanco y delgado, dejado en el buzón del pueblo, dirigido a mí con una caligrafía que no reconocí. Lo abrí distraídamente mientras pelaba patatas en la cocina, esperando quizás una factura de servicios públicos o algo del comité del mercado. Pero las palabras en la página no eran de una empresa. Eran de Vika. Su tono era cortante, formal, pero inconfundiblemente frío. Escribió que sabía que Alexei se había refugiado conmigo y que sentía que era su deber informarme de ciertas realidades que tal vez no me habían contado. Escribió que Alexei no solo había pasado por momentos difíciles, sino que, en los últimos meses antes de perder la casa, había tomado decisiones financieras arriesgadas que casi acabaron con los ahorros familiares, que les había pedido dinero prestado a sus padres sin decírselo, y que había mentido sobre las perspectivas laborales hasta el momento en que les cortaron la luz. Escribió que había descubierto mensajes entre él y otra mujer. No una aventura, exactamente, pero lo suficientemente parecida como para destruir la poca confianza que les quedaba. No te escribo para implorar tu compasión, escribió en el último párrafo, solo para recordarte que la gente no cambia de la noche a la mañana. Entiendo que es tu hijo, pero me niego a dejar que reescriba la historia arrastrándose hacia ti como si fuera una víctima. Creí que tenías derecho a saber qué clase de hombre has acogido en tu casa. Me quedé sentada con esa carta en el regazo durante casi una hora. No lloré, no me enojé. Simplemente me quedé allí, mirando por la ventana mientras las cáscaras de patatas se enrollaban en el mostrador junto a mí. Finalmente, doblé la carta y la metí en un libro de la estantería sin decirle una palabra a Alexei. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para comprender si creía lo que leía
o si simplemente no quería creerlo. Pero claro, el silencio suele volverse pesado, y Alexei lo notó. Empezó a hacer preguntas sutiles, indagando si había cambiado de opinión sobre él, si había pasado algo. Al principio evadí el tema, luego lo evité, y finalmente estallé cuando me preguntó, por tercera vez en un día, si estaba bien. «¿Por qué estás aquí, Alexei?», pregunté con voz más cortante de lo que pretendía. «¿Por qué quieres reconstruir algo?» «Oh, porque no te queda ningún otro sitio donde esconderte». Su rostro cambió al instante. Su postura se tensó, entrecerrando los ojos ligeramente. No con ira, sino con una actitud defensiva herida, como un niño se estremece ante una reprimenda. «Te dije que cometí errores», dijo. No lo oculté. No fui un buen esposo. Perdí el control. Mentí por vergüenza. Pero vine aquí porque eres la única persona que pensé que aún podría ver la parte de mí que no era todas esas cosas. No respondí. Volví al fregadero y seguí lavando platos, pero algo dentro de mí se movía, y aún no sabía si era claridad o confusión. Esa noche saqué la carta del libro y la releí 2 veces. Las palabras no habían cambiado, pero ahora me pesaban más. No sabía si Vika había exagerado para protegerse, o si Alexei había minimizado sus fracasos al protegerme, o quizás ambas cosas. Lo que sí sabía era que la verdad era escurridiza, y en las familias a menudo venía envuelta en vergüenza, medias verdades y heridas que nunca cerraban del todo. La siguiente escalada no se produjo a través de palabras, sino a través de la presencia. 3 días después, llegó la propia Vika. Llegó sin avisar, bajando de un taxi con un abrigo caro y un rostro tallado en piedra. No trajo a los niños, no trajo maletas, solo trajo su seguridad, su ira y una expresión que decía que no estaba allí para negociar. Estaba afuera, cuidando el jardín, cuando la vi subiendo por el sendero de tierra. Alexei había ido al pueblo a buscar provisiones. Estábamos solos ella y yo, y el suave sonido de la brisa susurrando entre los árboles. No sonrió, apenas me saludó. Fue directa al grano. «Necesito hablar con él», dijo, «y necesito que dejes de protegerlo como si fuera un pájaro roto. No lo es. Es peligroso, no con los puños, sino con las mentiras». Le pedí que se sentara. Ella se negó. «No está listo para ser redimido», dijo. «Quieres creer que ha cambiado porque te da paz. Pero ¿qué pasa cuando lo vuelve a hacer? ¿Qué pasa cuando la confianza que has reconstruido se resquebraja bajo el peso de su próximo error?» Le dije que no pretendía saber qué haría Alexei mañana, pero también le dije que aislar a alguien por completo no borra lo que era antes de su fracaso. «Quizás», dijo ella, «pero no estabas casada con él». Y con eso se fue, sin abrazos, sin lágrimas. Solo una advertencia. Cuando Alexei regresó y vio sus huellas en la tierra, palideció. No preguntó. Yo no me ofrecí. No dijimos nada. Pero una tensión se apoderó del aire esa noche, más densa que el humo de la chimenea. Los días siguientes fueron intranquilos. Estaba más callado, menos presente. A veces lo encontraba sentado en las escaleras traseras, con la mirada perdida. No estaba enfurruñado. Parecía alguien que revive viejos crímenes y no sabe si defenderlos o confesarlos. No insistí.
Sabía que la culpa es como la escarcha, lo cubre todo lentamente, y ninguna calidez puede derretirla de golpe. Una mañana, María me llamó al pasillo. Acababa de regresar del centro del pueblo, y parecía visiblemente perturbada. Me entregó un papel. Era una copia de una petición que habían iniciado algunos lugareños, anónimos, por supuesto, cuestionando si era apropiado que ciertas personas con historias problemáticas se quedaran en el pueblo a largo plazo. No necesitaba preguntar. Sabía que se trataba de Alexei. De alguna manera, alguien había hablado. Quizás Vika. Quizás otro aldeano que había oído demasiado en el mercado. El rumor se había extendido. Y ahora la gente que antes me sonreía y me compraba bufandas, susurraba entre dientes, sugiriendo que tal vez no era seguro tener a alguien así cerca de sus familias. Se lo dije a Alexei esa noche. No se enojó, simplemente asintió, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Esa noche, sin preguntar, preparó una maleta pequeña y dijo que se iría por la mañana. Le dije que no lo hiciera. No dejaré que cargues con todo esto para siempre, dije. Tomaste tus decisiones, pero también estás tomando otras nuevas, y la gente tiene derecho a cambiar, sin importar lo tarde que sea. Me miró como si quisiera creerme, pero no pudo. Esa noche, permanecí despierto en la cocina mucho después de que el fuego se apagara. Miré las cenizas y pensé en lo rápido que el perdón puede confundirse con debilidad, en cómo las comunidades pueden dar la espalda tan rápido como las familias, y en cómo a veces la única manera de demostrarle a alguien que está equivocado no es huir, sino quedarse. No dormí. No quería perderme el momento en que llegara la mañana, por si intentaba desaparecer antes de que saliera el sol. Pero no lo hizo. Y eso, quizás, fue lo más inesperado de todo. La primavera finalmente dio paso a un verano vacilante y fangoso, de esos que nunca acababan de calentar los huesos y que siempre parecían traer un toque de frío en la brisa, como si las propias estaciones no supieran cómo avanzar. Reflejaba el estado en el que nos encontrábamos, yo, Alexei y la tenue tregua que habíamos forjado. El pueblo ya no nos miraba con la calidez abierta de antaño, pero aún había algunos gestos de asentimiento hacia el mercado, algunos intercambios educados que sugerían que no todos se habían creído los rumores. María seguía siendo una presencia firme, silenciosa pero ferozmente leal, ofreciéndonos espacio sin juzgarnos. A menudo la sorprendía observando a Alexei de reojo, no con recelo, sino con la cautela de quien ha visto demasiado de la naturaleza humana, como para confiar fácilmente, pero no lo suficiente como para condenarla por completo. Alexei empezó a trabajar más en el pueblo. Al principio, trabajos esporádicos, arreglando cercas, reparando ventanas, acarreando sacos en el almacén de grano. El sueldo era modesto, pero lo que más importaba era que la gente empezaba a verlo más allá de la sombra de su pasado. Algunos jóvenes incluso entablaron conversación con él en la taberna, curiosos por su experiencia en la ciudad, bromeando con ligereza sobre sus manos suaves y su desconocimiento del trabajo real. Lo aceptaba con gracia, sonriendo, a veces con autodesprecio, y sin pretender nunca ser más de lo que era. Podía verlo intentando, no solo rehabilitar su nombre, sino redefinirse por completo. No quedaba en él arrogancia,
ni rastro del hombre que una vez se sentaba tras un escritorio y daba órdenes. Ahora se movía más despacio, escuchaba con más atención, y al hablar había una reflexión en su voz que antes no tenía. Habría sido fácil creer que este era el punto de inflexión, que habíamos cruzado un umbral invisible tras el cual las cosas solo mejorarían. Pero la vida rara vez concede progresiones tan claras. De hecho, el momento en que las cosas empiezan a asentarse suele ser el momento en que los cimientos se ponen a prueba más profundamente. Y para nosotros, ese momento no provino de una interferencia externa, ni de un nuevo escándalo, sino de dentro, la reaparición de algo que ambos habíamos estado evitando, algo que no me había atrevido a imaginar que volvería a la palestra, el pasado, en la forma de los hijos de Alexei. Llegaron inesperadamente, llevados al pueblo por la hermana mayor de Vika, quien había organizado la visita sin el consentimiento de su madre. Creía, quizás con razón, que los chicos necesitaban ver a su padre no como un villano, expresado a través de la amargura de su madre, sino como un hombre de carne y hueso, alguien a quien confrontar, rechazar o incluso reconciliar con él a su manera. Ya eran más altos, tenían 12 años, con las extremidades estiradas y la mirada cautelosa de niños obligados a crecer demasiado rápido. Bajaron del coche con las mochilas colgadas y el cuerpo ligeramente encorvado, como para protegerse de la incertidumbre de lo que esta visita pudiera traer. Alexei estaba en el jardín cuando los vio. Nunca olvidaré cómo todo su cuerpo se quedó inmóvil, cómo la pala que tenía en la mano cayó silenciosamente en la tierra como si la gravedad hubiera olvidado su urgencia. No corrió hacia ellos. No lloró. Caminó despacio, como si dudara de su realidad, como si pudieran desvanecerse si se movía demasiado rápido. Los chicos permanecieron en silencio, observándolo con expresiones que no pude descifrar, en parte vacilación, en parte resentimiento, y algo más cercano al dolor. Su tía hizo las presentaciones rápidamente y se fue sin ceremonias, prometiendo volver la tarde siguiente. De repente, la casa se sintió demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Los chicos se sentaron en la sala mientras yo preparaba el té, y Alexei se sentó frente a ellos como un hombre, intentando memorizar cada detalle de un cuadro que antes se sabía de memoria, pero que ahora le resultaba extraño. Cuando por fin habló, no fue con excusas ni disculpas ensayadas. Simplemente dijo: «Gracias por venir. Los he extrañado todos los días». No respondieron. Uno miró al suelo, el otro a la ventana. Les di té y galletas, de las que le hacía a Alexei cuando tenía su edad, y durante un buen rato, ese fue el único sonido en la habitación. El suave tintineo de la porcelana, el crujido del azúcar contra los dientes, la suave respiración de 3 personas intentando no asfixiarse con el peso que las separaba. Durante las siguientes 24 horas ocurrió algo extraordinario, no dramático ni repentino, sino sutil, como la luz del sol filtrándose entre las hojas después de una tormenta. Los chicos no perdonaron a su padre, no lo abrazaron ni le declararon su amor, pero lo observaban, le hicieron preguntas triviales, lo ayudaron a arreglar una tabla suelta de la cerca, cenaron sin protestar, y cuando llegó la hora de irse,
El menor se giró en la puerta del coche y dijo: «Quizás podamos volver algún día». No era mucho, pero era todo. Después de que se fueron, Alexei no habló durante horas. Se sentó en la cocina, mirando fijamente el lugar donde se habían sentado. Cuando finalmente rompí el silencio y le pregunté cómo se sentía, dijo algo para lo que no estaba preparada. «No sé qué hacer ahora», dijo. Tenía un propósito. Pensé que si podía demostrar que había cambiado, si podía sobrevivir a todo esto y seguir en pie, tal vez podría volver a ganarme un lugar en sus vidas. Pero al verlos hoy, me di cuenta de que no puedo borrar nada. No puedo arreglar lo que rompí y no sé cómo vivir con eso. Le dije lo que sabía de mi propia vida, que algunas cosas nunca se reparan del todo, solo se soportan, que a veces lo mejor que podemos hacer es caminar junto a nuestro daño, en lugar de detrás de él, que el amor no es algo que se recupera con hechos, sino algo para lo que se reserva el espacio, con paciencia, mientras otros deciden si es seguro regresar. Asintió. Pero la mirada en sus ojos no era reconfortante, era de cansancio. Había luchado tanto tiempo para que lo vieran de otra manera, y ahora que el espejo le había devuelto una imagen más clara, no sabía si sentirse aliviado u horrorizado. En los días siguientes, trabajó más silenciosamente. Dejó de ir al pueblo con tanta frecuencia. Se levantaba temprano y se quedaba fuera hasta tarde, a veces sentado largos ratos junto al arroyo que bordeaba el otro extremo de las tierras de María. Cuando me uní a él una vez, no me miró, simplemente dijo: «Es difícil ver en qué clase de hombre te has convertido cuando siempre intentas ser lo que todos necesitan que seas». No respondí. Sabía que en realidad no estaba pidiendo una respuesta, y así llegamos a la mitad del camino. Ya no estábamos donde habíamos estado, pero aún estábamos lejos de donde esperábamos estar. Las heridas eran visibles ahora, ya no estaban enterradas, ya no sangraban, pero aún no habían sanado. El camino por delante era incierto, plagado de dudas y el eco persistente de decisiones irrevocables. Pero él no se había ido. Yo no lo había despedido. Y en ese estrecho espacio entre lo roto y lo que algún día podría reconstruirse, permanecimos juntos, atreviéndonos en silencio a esperar que aún quedaba más historia por vivir. El verano se agravó, y con él el ritmo de nuestros días se volvió más predecible, casi engañosamente tranquilo. Alexei continuó ayudando a María en la propiedad, expandiendo los huertos, reforzando la cerca por donde habían entrado perros salvajes y atendiendo en silencio las tareas que mantenían la casa respirando. Reanudé mi labor de punto y comencé a hacer conservas para los meses más fríos. Las visitas al mercado se hicieron menos frecuentes, no porque evitáramos a alguien, sino porque habíamos empezado a valorar la quietud de nuestro pequeño rincón del mundo, donde el tiempo parecía ligeramente más lento, y el ruido de los errores pasados podía desvanecerse momentáneamente bajo el susurro de las hojas o el croar lejano de las ranas en el pantano por la noche. En la superficie, las cosas parecían casi estables, incluso esperanzadoras. Pero bajo la superficie tranquila había una pesadez, una presión que crecía gradualmente, como el agua detrás de una presa. Estaba en la forma en que Alexei dudaba antes de hablar cuando le preguntaban por los chicos, en la forma
en que yo miraba el buzón cada mañana con temor y expectativa, y en el silencio que volvía entre nosotros cada vez que nos acercábamos de puntillas a ciertas verdades que nunca habíamos desempacado por completo. Todo empezó a desmoronarse con una sola llamada. Esta vez no de Vika ni de su hermana, sino de una trabajadora social. Su tono era cortés, seco, ensayado. Preguntó por Alexei por su nombre, y cuando le dije que no estaba, hizo una pausa y me preguntó si podía transmitirle un mensaje. Llamaba para una revisión formal de los derechos de visita de Alexei. Al parecer, Vika, en respuesta a la visita no autorizada que había organizado su cuñada, había solicitado formalmente que se le prohibiera a Alexei volver a ver a los niños hasta nuevo aviso. La documentación llegaría por correo. Ya le habían notificado a su anterior domicilio registrado, pero era evidente que ya no era válido. Lo anoté todo y le di las gracias con una calma mecánica. Pero por dentro sentí un nudo en la garganta. Cuando se lo conté a Alexei esa misma noche, esperaba rabia, quizá desesperación, pero él simplemente cerró los ojos, asintió una vez y no dijo nada. Quería creer que el silencio significaba fuerza, pero ya lo conocía demasiado bien. Fue un silencio de rendición, de alguien que había dejado de esperar que algo bueno viniera de sus propios esfuerzos. En los días siguientes, algo cambió. Empezó a despertarse más temprano de lo habitual, a trabajar más, a esforzarse durante el día como quien castiga su cuerpo para acallar el ruido de su mente. Regresaba tarde, con las manos raspadas, la camisa empapada de sudor y la mirada perdida. Dejó de hablar durante las comidas y empezó a saltarse la cena por completo, refugiándose en el cobertizo donde guardaba herramientas y restos de madera. Lo encontré allí una noche, dormido, sentado erguido, con los brazos cruzados sobre el pecho y serrín en el pelo. No lo desperté. Simplemente le puse una manta doblada sobre los hombros y me quedé allí un momento, sintiendo que el peso de la maternidad regresaba no como calor, sino como dolor. Un dolor silencioso e inútil por no poder aliviar el dolor de alguien que ya no creía en la sanación. María también lo notó, por supuesto. Observó a Alexei pasar los días como un hombre ahogándose en aire seco, y finalmente vino a verme una noche y me preguntó qué pasaba. Le dije la verdad. Asintió sin juzgarme, solo con silenciosa resignación. «Está luchando contra fantasmas», dijo, «y los fantasmas no sangran. Puedes golpearlos todo lo que quieras, pero solo terminas haciéndote daño a ti mismo». Entonces, como si la presión no fuera ya lo suficientemente alta, 2 semanas después llegó una carta que nos desplomó a ambos. Parecía oficial, sellada y dirigida a mí personalmente. Dentro había una notificación de las autoridades locales. Se había presentado una denuncia. Decía que un varón no registrado con antecedentes documentados de mala conducta financiera y posible inestabilidad emocional se había instalado en una tranquila finca rural, causando angustia entre las familias vecinas. La denuncia citaba reclusión antinatural, influencia inapropiada sobre menores y no actualizar formalmente la situación de residencia. No mencionaba a Alexei directamente, pero no hacía falta. El lenguaje era transparente y la intención inequívoca.
Alguien del pueblo quería que se fuera y ahora estaba usando los canales oficiales para conseguirlo. Podría haber sido Vika, aunque dudaba que tuviera más energía que perder con Alexei en ese momento. Lo más probable es que se tratara de uno de los vecinos susurrantes, alguien envalentonado por los rumores, lo suficientemente temeroso para actuar y lo suficientemente inteligente para hacerlo parecer burocrático en lugar de personal. Le enseñé la carta a Alexei en la cocina. La leyó despacio, la dobló con cuidado y la volvió a dejar sobre la mesa. No habló durante un buen rato. Entonces dijo, con un tono más cansado que enfadado, «No importa. Tienen razón. No pertenezco aquí. No pertenezco a ningún sitio». Lo miré fijamente. «Eso no es verdad». Soltó una risita seca. «No se trata de la verdad. Se trata de la percepción. Para ellos, siempre seré el hombre que fracasó, el hombre que mintió, que perdió su casa, que lastimó a su familia. No les importa si cambio. Les importa que una vez me quebré. Y ahora estoy inservible, impuro». Se levantó, cogió su abrigo y salió por la puerta sin decir una palabra más. No lo seguí. Sabía que nada de lo que dijera en ese momento importaría. No necesitaba consuelo. Necesitaba una razón para creer que lo que hacía ahora seguía contando. Que las personas pudieran salir de sus propios escombros y no ser odiadas simplemente por haberse derrumbado una vez. Regresó tarde esa noche, apestando a cigarrillos y lluvia, con los ojos rojos pero secos. Le pregunté dónde había estado. Dijo que en ningún sitio. No insistí más. En cambio, preparé té y nos sentamos en silencio, cada uno con un agotamiento distinto. Y entonces dijo algo que no me esperaba. «Tengo que irme», susurró. No porque me esté rindiendo, sino porque estoy empezando a pudrirme aquí. Necesito encontrar trabajo en otro lugar. Volver a intentarlo donde nadie me conozca. Si me quedo, me convertiré en lo que creen que soy. Negué con la cabeza. Puede que este lugar no sea amable, pero estás construyendo algo aquí. Si te vas, vuelves a empezar de cero. Sonrió con amargura. Ya he empezado de cero. 2 veces. ¿Qué es una vez más? A la mañana siguiente empezó a prepararse. Empacó despacio, con cuidado, sin decir nada a menos que se lo pidieran. María lo ayudó a doblar la ropa. Me entretuve en la cocina, fingiendo que tenía algo urgente que hacer para no tener que mirar. Pero mientras llevaba su maleta a la puerta, salí y lo detuve. «Si te vas», le dije, «tienes que prometerme algo». Levantó la vista. «No desaparezcas. Pase lo que pase. No dejes que te gane la vergüenza». Asintió con la cara impenetrable. Luego me abrazó fuerte, en silencio, con la carga de todo lo que no podíamos decir, y se alejó calle abajo. Lo observé hasta que dobló la esquina y desapareció de mi vista. Durante 3 semanas no hubo nada, ni llamadas, ni cartas, ni una palabra. Solo silencio. Y entonces, un martes por la tarde, llegó una postal, sin remitente, solo una vista de un pueblo costero, un breve mensaje garabateado con la letra de Alexei. Encontré trabajo en un muelle. Dormí encima de un almacén. Hacía frío por la noche, pero era un trabajo honesto. Todavía sobrio. Sigo pensando en ti. Me quedé allí, sosteniendo esa tarjeta,
sintiendo la angustia y el orgullo crecer a partes iguales. Se había ido, sí, pero no derrotado. No esta vez. Se había ido con un propósito, aunque el camino por delante fuera cruel e incierto. Esa noche le enseñé la tarjeta a María. La leyó, sonrió levemente y dijo: «Ya no corre, camina. Quizás cojea, pero sigue adelante». Y por primera vez en meses, finalmente me permití creer que tal vez, solo tal vez, la presa se había roto, no en ruinas, sino en liberación. El otoño llegó como un aliento lento y pesado que se exhalaba sobre el valle, suavizando los límites del verano con su silencio dorado y el olor a hojas quemadas. La luz se volvió más suave, el aire más fresco, y la tierra pareció exhalar de golpe. En el silencio dejado por la partida de Alexei, la casa parecía más grande, pero más vacía, y cada sonido, pasos sobre el suelo de madera, el cierre de un armario, el removido de una cuchara en el té, parecía resonar más tiempo que antes, como si las paredes mismas se hubieran acostumbrado a su presencia y ahora la lloraran. Al principio, intenté mantener un ritmo, despertándome temprano, trabajando en el jardín, yendo al mercado todos los jueves, fingiendo que nada había cambiado, que todo seguía igual. Pero algo dentro de mí se resistía a esta ficción. La ausencia de su voz en el desayuno, el asiento vacío frente a mí en la cena, las herramientas alineadas pero intactas en el cobertizo, todo me recordó que no solo había abandonado una casa, se había arrancado de algo más profundo, algo frágil, que apenas habíamos comenzado a reconstruir. Las postales empezaron a llegar semanalmente, siempre de diferentes lugares, firmadas con el mismo y sencillo cierre. Nunca eran largas, solo unas pocas líneas. Una breve actualización sobre el trabajo que hacía, una nota sobre la gente que había conocido, a veces una frase tranquila que revelaba más de lo que pretendía. Hoy reparé un motor con fugas. Las manos todavía huelen a óxido. El hombre con el que trabajo me recuerda a papá. Fuma igual, se queja de las rodillas. Extraño las manzanas del huerto de María. Aquí nada sabe bien. Guardaba cada una con cuidado, apretándolas entre las páginas de un viejo recetario que ya no usaba. Se convirtieron en pequeñas anclas en un mar de incógnitas, prueba de que donde quiera que estuviera, seguía existiendo, seguía pensando en nosotros, seguía luchando a su manera silenciosa por aferrarse a lo poco que podía. Luego vino la llamada. Era finales de octubre y el aire ya empezaba a ser cortante por la noche. Casi todas las hojas habían caído y la tierra lucía sus colores descoloridos como un abrigo viejo, desgastada, deshilachada, pero aún digna. Estaba pelando cebollas para la sopa cuando sonó el teléfono. Me limpié las manos y contesté, esperando a María o quizás a alguno de los vecinos. En cambio, oí una voz que no había oído en más de un año, temblorosa, silenciosa, inconfundiblemente joven. ¿Mamá Ana? Era uno de los gemelos. Su voz se había vuelto más grave desde la última vez que lo vi, pero era inconfundible. Soy yo, lo siento. No sabía a quién más llamar. Dejé caer el cuchillo en el fregadero y me senté. Me temblaban las manos. ¿Está todo bien?, pregunté, aunque ya sabía que no era así.
«Es papá», dijo. «Se desplomó. Fue un accidente. Estaba trabajando en un barco. Algo se desprendió y lo golpeó. Está en el hospital. Nos llamaron porque encontraron una postal tuya en su abrigo, con tu número. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Mi cuerpo se movía por instinto, asintiendo aunque nadie me veía, susurrando palabras tranquilizadoras que no podía oír, haciendo promesas que aún no sabía cómo cumplir. A la mañana siguiente, María me llevó a la ciudad. Tardamos 4 horas, la mayor parte en silencio, interrumpido solo por el zumbido constante de los neumáticos sobre el pavimento y las ocasionales indicaciones que leían en voz alta en un mapa de papel. Cuando llegamos, el hospital era gris y alto, con ventanas como ojos entrecerrados que se entornaban ante el viento. La enfermera de recepción nos dio el número de habitación con voz cortante, pero con amabilidad. Cuando entré, apenas lo reconocí. Alexei yacía en la cama, pálido y amoratado, con el brazo izquierdo vendado y elevado. Tenía puntos de sutura sobre la ceja, una roncha morada aparecía bajo el pómulo, y su pecho subía y bajaba lenta y mecánicamente. Las máquinas pitaban suavemente a su lado. Una vía intravenosa goteaba silenciosamente. Estaba inconsciente. El médico entró poco después y me lo explicó todo con calma y concisión. Una costilla fracturada, una conmoción cerebral leve, hematomas internos, pero ningún órgano dañado. Estaría bien, aunque tendría dolor durante semanas. Lo habían sedado para que descansara. Se despertó brevemente una vez, pidió agua y susurró algo sobre una carta, y luego volvió a dormirse. Me senté a su lado durante horas, observando su respiración, contando el ritmo como si fuera una canción que no sabía que había memorizado. Pensé en la carta que debía haber querido decir, tal vez una que nunca envió, tal vez una que había planeado escribir pero nunca lo hizo. La idea de que había llevado algo no dicho, incluso mientras se deslizaba hacia la inconsciencia, rompió algo dentro de mí que no sabía que seguía intacto. Cuando por fin despertó a la mañana siguiente, giró la cabeza lentamente, parpadeando contra la luz. Me vio y no habló. Sus ojos se llenaron, no de lágrimas, sino de algo más antiguo, más pesado, arrepentimiento, gratitud, tal vez incredulidad. Le toqué la mano. Estaba cálida, seca, aún fuerte a pesar de todo. «Viniste», susurró. «Nunca me fui», dije. Durante 3 días me quedé en el hospital, viéndolo recuperar fuerzas. Hablamos a trocitos. Recuerdos, disculpas, momentos de silencio que decían más de lo que nuestras palabras podían decir. Al 4.º día, llegaron los gemelos con su tía. Entraron en la habitación con cautela, con torpeza, pero al ver a su padre despierto, sentado erguido, sus expresiones cambiaron. No era alegría, no era perdón, era alivio. Extendió la mano. Uno de ellos la tomó. Más tarde, cuando se fueron, me miró y dijo, «No confían en mí. Todavía no. Quizás nunca. Pero vinieron, repetí. Basta por ahora». Y así fue. Tenía que serlo. Cuando le dieron de alta una semana después, no volvimos al pueblo, sino a un pequeño apartamento cerca de la costa, que habíamos conseguido a través de una amiga de María, que le debía un favor. Era modesto,
viejo, pero muy luminoso, con una cocinita y un balcón que daba al agua. Me quedé unos días más para ayudarlo a adaptarse, y luego le dije que me iría. Protestó. Dijo que me necesitaba, pero le dije la verdad. «Ya no me necesitas», dije. «Tienes que aprender a ponerte de pie. Llevas tanto tiempo arrastrándote por la culpa que olvidaste que tienes piernas». Él sonrió. «Tengo miedo de que si me levanto me caiga otra vez». «Pues cáete», dije, «pero cáete hacia adelante». Esa noche vimos cómo el sol se ponía tras el mar, una franja de fuego anaranjado que ardía lentamente hasta el anochecer. Él no habló. Yo tampoco. No hacía falta. No hubo grandes revelaciones, ni perdón repentino, ni un final perfecto. Solo un hombre, roto, pero aún respirando, mirando la marea regresar. Y una madre, que ya no espera ser salvada, ve a su hijo aprender, por fin, a vivir. El invierno llegó tarde ese año, como si las estaciones mismas se hubieran detenido en la incertidumbre, indecisas de si avanzar o persistir en la frágil quietud que lo había invadido todo. Los días se acortaron y el viento arreció, pero el frío ya no se sentía como una amenaza. Se sentía como una quietud necesaria, el cierre de un capítulo antes del cauteloso desarrollo de otro. Había regresado al pueblo semanas antes, dejando a Alexei en su pequeño apartamento junto al mar, no porque me pidiera que me fuera, sino porque sentía en lo más profundo de mi ser que había llegado el momento. Durante tanto tiempo había revoloteado, con la esperanza de proteger, rescatar, llenar los vacíos dejados por sus decisiones y fracasos. Pero en ese pueblo costero, viéndolo servir té con su única mano sana y luchar por cuadrar las cuentas con serena dignidad, comprendí que ya no necesitaba ser rescatado. Necesitaba ser dueño de su vida, con todas sus fracturas y todas sus lentas redenciones, y yo necesitaba dejarlo. De vuelta en el pueblo, todo parecía igual, pero nada se sentía como antes. María me recibió con un largo abrazo, sin preguntas ni fanfarrias. Reanudamos nuestras rutinas, compartir cenas tranquilas, trabajar en la despensa, preparar frascos de repollo encurtido para el crudo invierno que se avecinaba. Los vecinos volvieron a ser educados, quizá por vergüenza, quizá porque el escándalo tiene una vida corta en lugares donde la gente tiene demasiado dolor propio para cargar. Nadie mencionó a Alexei. Algunos quizá asumieron que había fracasado de nuevo, que se había desvanecido, que había caído. No los corregí, no les expliqué. No hacía falta. Su historia ya no les pertenecía. Apenas me pertenecía a mí. Era suya, ahora, por completo, por fin. Las postales se reanudaron, con menos frecuencia pero con más detalle. Ya no sonaban como despachos del exilio. Se leían como cartas tranquilas de un hombre que se asentaba en la verdad de su vida. Encontró trabajo en una carpintería. Fabricó estantes y marcos de ventanas. Alquiló una habitación mejor. Al perro del dueño le gustaba dormir cerca de sus pies mientras leía. Había empezado a ir a las reuniones los martes por la noche, no porque nadie se lo dijera, sino porque, en sus palabras, se siente bien decir algo, en voz alta, y no ser juzgado por ello. Los chicos lo visitaron una vez, y luego otra. La segunda vez se quedaron 2 noches. Caminaron por el paseo marítimo y jugaron a las cartas en la cocina.
No hablaron del pasado, pero se rieron una vez, y Alexei había escrito. No fue una risa fuerte, pero fue real. Y no lloré hasta después de que se fueron. Un día me llegó un pequeño paquete. Dentro había una caja de madera, lisa, tallada a mano, sin tapa, solo un espacio abierto, pulido y sencillo. Dentro había una nota, para ti, para guardar cosas, o nada, lo que prefieras. Solo quería hacer algo útil. Pasé la mano por el borde de la madera y dejé que mis dedos recorrieran las ranuras que había dejado. No era elegante, no era perfecto, pero estaba hecho con esmero. Eso era suficiente. A veces, por las noches, María y yo nos sentábamos cerca de la estufa, y ella me preguntaba en voz baja, ¿crees que volverá algún día? Y yo siempre respondía, no tiene por qué volver. Ya no, ya lo ha hecho. Porque regresar no siempre se trata de un lugar. A veces se trata de la presencia, de convertirse en alguien que ya no se esconde de quién era, de finalmente hacerse visible para quienes lastimaste, de volver a ti mismo. Dentro de unos años, si alguien me pregunta qué pasó entre mi hijo y yo, no diré, cambió, diré, se enfrentó a sí mismo. Y eso es más difícil, más profundo, más sagrado que el cambio. Ese es el tipo de ajuste de cuentas que nadie aplaude, porque ocurre en silencio, en la oscuridad, cuando nadie observa. Pero yo estaba mirando, y le vi levantarse,